En 1931, un joven piloto subió a la cabina de un avión y nunca más volvió a salir de ella de la misma manera. Ambas piernas perdidas. Su carrera enterrada. La Real Fuerza Aérea le cerró las puertas. Pero 9 años después, sobre los cielos en llamas de Gran Bretaña, un hombre sin piernas derribaba aviones alemanes más rápido que hombres que tenían todo lo que él no tenía. ¿Cómo? ¿Y por qué la misma institución que lo desechó le necesitaba más que a cualquier otro piloto que hubieran entrenado? La respuesta es mucho más oscura y mucho más extraordinaria de lo que los libros de texto de historia jamás admitieron. Bienvenidos a Tácticas Ocultas, donde las historias más impactantes de la historia finalmente se cuentan como se merecen. Si es tu primera vez aquí, nos encantaría que te quedaras. Con una simple suscripción, estas historias seguirán llegando a quienes las disfrutan y solo te llevará un momento. Ahora bien, ¿desde qué lugar del mundo se está viendo esto hoy? Dejen el país o la ciudad en los comentarios. Siempre es sorprendente ver hasta dónde llega la historia real. Si te importan las historias no contadas de valentía, guerra y voluntad humana, dale a me gusta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna. Existe un tipo particular de hombre que las instituciones adoran crear y que desprecian cuando ya no pueden controlarlo. Douglas Bader era ese hombre. La Real Fuerza Aérea de principios de la década de 1930 no era simplemente una rama militar. Era un templo de la perfección física. Se esperaba que cada piloto que portaba sus alas fuera perfecto. Cuerpo, reflejos, técnica. La máquina y el hombre eran uno solo. Si se eliminaba cualquier parte del hombre, la lógica de la institución exigía una sola conclusión: elimínenlo por completo. Pero antes de que la institución tomara esa decisión, había un joven que volaba como si la gravedad no tuviera ninguna autoridad sobre él. Nacido en 1910, Douglas Robert Stuart Bader creció con una relación casi peligrosa con los límites. No los reconocía. En el escuadrón aéreo de la Universidad de Oxford y más tarde en la RF Cranwell, la academia de vuelo más prestigiosa de Gran Bretaña, Bader se distinguió no solo por su talento, sino también por su temperamento. Poseía un don que enorgullecía y, a la vez, inquietaba sutilmente a los oficiales superiores. Volaba con precisión cuando se requería. Volaba con agresividad cuando nadie se lo pedía. Jugaba al rugby con la misma violencia controlada que desplegaba en la cabina. Había algo en Bader que simplemente se negaba a operar dentro de los límites que otros hombres aceptaban como naturales. En 1930, fue considerado un piloto excepcional. La RAF creyó haber encontrado algo extraordinario. Tenían razón. Simplemente no tenían ni idea de lo que eso les costaría a la larga. El 14 de diciembre de 1931, en el aeródromo de Woodley, cerca de Reading, Bader aceptó el reto de otros pilotos de realizar acrobacias aéreas a baja altura. Era una imprudencia. Lo sabía. Aún así, subió al Bristol Bulldog. Lo que sucedió a continuación duró apenas unos segundos. La punta de un ala tocó el suelo durante un giro a baja altitud. El avión dio varias vueltas de campana. Cuando los restos dejaron de moverse, la pierna derecha de Douglas Bader había desaparecido a la altura del muslo. Su pierna izquierda, destrozada sin posibilidad de recuperación, fue amputada por debajo de la rodilla días después. Tenía 21 años. La respuesta de la RAF no fue cruel en el sentido en que se suele imaginar la crueldad. Fue algo más frío. Fue institucional. Revisiones por juntas médicas. Evaluaciones formales. Un lenguaje cuidadoso. Y luego, la baja. Un sistema que había pasado años perfeccionando a este hombre hasta convertirlo en un arma, observó lo que había dejado el accidente y decidió que el arma ya no era útil. El expediente estaba cerrado. El uniforme estaba doblado. La puerta estaba cerrada con la silenciosa eficiencia de la burocracia haciendo lo que mejor sabe hacer: proteger su propia definición de lo que es útil. Lo que la RAF no tuvo en cuenta fue que Douglas Bader jamás había aceptado en su vida la definición de nada que le diera a otro hombre. Si esta historia ya te está impactando, dale a me gusta. Compártela con alguien a quien le apasione la historia real. Lo mejor de esta historia aún está por llegar. La mayoría de los hombres, cuando una puerta se cierra, buscan otra puerta. Douglas Bader buscaba una pared que pudiera atravesar. Los años entre 1932 y 1939 son los que la historia suele pasar por alto. No son años gloriosos. No hay batallas aéreas. No hay medallas. No hay mandos de escuadrón. No hay titulares.
Lo que esos años contienen, en cambio, es algo mucho más revelador. El retrato de un hombre que desmantela su propia desesperación con la misma fría disciplina que una vez aplicó al vuelo. Llegaron las prótesis de piernas. Eran pesadas, mecánicas e implacables, diseñadas para funciones básicas, no para las ambiciones de Douglas Bader. La mayoría de los hombres que las recibieron aprendieron a caminar con cuidado, a moverse conscientes de sus limitaciones y a aceptar una vida más tranquila. Bader aprendió a caminar, luego aprendió a correr. Después se subió a un coche y condujo a velocidades que alarmaron a todos a su alrededor. Luego entró en un campo de golf y jugó 18 hoyos. Esto no era una actuación. Esto no era una inspiración para el deleite de los espectadores. Esto era Bader librando una batalla personal contra el veredicto que se había dictado en su contra y ganándola en silencio, sin público alguno. Pero la cabina permaneció cerrada. En 1932, solicitó formalmente reincorporarse al servicio de vuelo. La Junta Médica de la RAF revisó su caso siguiendo el procedimiento establecido y le comunicó su negativa. No existía precedente alguno de un amputado bilateral que sirviera como piloto de combate. Sin precedentes, no había posibilidad de avanzar. La institución había hablado. Bader apeló. La institución volvió a pronunciarse, con el mismo tono y la misma conclusión. Fue dado de baja en 1933. Le asignaron un puesto administrativo en la Asiatic Petroleum Company, un sueldo, una vida civil, un futuro que nada tenía que ver con el cielo. Durante 6 años, el piloto con mayor resiliencia psicológica que Gran Bretaña jamás había producido no voló más que para realizar trámites burocráticos. Llegó septiembre de 1939, y todo lo que la RAF creía saber sobre la necesidad estaba a punto de ser trastocado por el peso de la guerra. Alemania había invadido Polonia. Gran Bretaña había declarado la guerra. Y de repente, el Ministerio del Aire, la misma institución que había archivado el caso de Bader como si fuera un caso cerrado, se enfrentaba a un problema que no había previsto. Necesitaba pilotos. Desesperadamente. Urgentemente. En candidates que no podía producir rápidamente. Los cómodos estándares de los tiempos de paz, los ideales físicos, los precedentes burocráticos, las certezas de los consejos médicos, empezaron a sentirse menos como principios y más como lujos que Gran Bretaña ya no podía permitirse. Bader no esperó a ser invitado. Volvió a escribir. Insistió en todos los canales disponibles. Llamó a todos sus contactos, a todos sus antiguos colegas, a todos los que aún conservaba. Y esta vez, la puerta se movió. No fue por un cambio de mentalidad, ni por una mayor ilustración institucional. No fue porque la Real Fuerza Aérea hubiera reconsiderado su postura sobre el hombre. Pero como la guerra es la gran editora del orgullo institucional, elimina todo aquello que no puede sobrevivir al contacto con la realidad. En octubre de 1939, Douglas Bader superó el examen médico de vuelo. Le asignaron un Hurricane y lo llevó al cielo como si los 8 años en tierra no hubieran sido más que una larga e indeseada pausa. La RAF no había cambiado de opinión sobre lo que creía. Simplemente se le había acabado el tiempo para proteger esa creencia. La historia no siempre anuncia el momento en que cambia. A veces llega silenciosamente, dentro de una cabina de piloto, sobre un país en llamas, pilotado por un hombre que nunca debió estar allí. El verano de 1940 no se sintió como un momento histórico en ciernes. Se sintió como el final de algo. Francia había caído. La Fuerza Expedicionaria Británica había sido rescatada de las playas de Dunkerque por un milagro y en medio de la desesperación. Y ahora la Luftwaffe, la fuerza aérea más experimentada del mundo, dirigía toda su atención mecánica hacia Gran Bretaña. Lo que separaba a Alemania del dominio aéreo total era la Real Fuerza Aérea, superada en número, agotada, perdiendo pilotos más rápido de lo que podía reemplazarlos. En ese momento, apareció Douglas Bader. Se le asignó el mando del Escuadrón 242, una unidad canadiense tan desmoralizada por la catástrofe de Francia que prácticamente había dejado de funcionar como fuerza de combate. Los pilotos estaban resentidos, desconfiaban de los líderes, estaban desmoralizados por las pérdidas que, según ellos, habían sido causadas por comandantes que no comprendían la guerra a corta distancia. Bader comprendía la guerra a corta distancia. No llegó con discursos. Llegó con principios claros e innegociables, expresados con la autoridad particular de un hombre que ya había librado una guerra que nadie más podía ver. En cuestión de semanas, el Escuadrón 242 se transformó, no solo por inspiración,
sino por el reconocimiento, sentido instintivamente por hombres destrozados, de que su nuevo comandante ya había sobrevivido a algo que la mayoría de los seres humanos no habrían soportado. Sus piernas fueron el primer argumento que ganó sin decir una sola palabra. Pero fue el argumento táctico el que definiría este capítulo de la guerra y dividiría a la RF en su momento más peligroso. Badr se convirtió en el defensor más acérrimo de la teoría del Gran Ala. La doctrina de reunir grandes formaciones de escuadrones antes de enfrentarse al enemigo, en lugar de desplegar unidades más pequeñas poco a medida que se acercaban los bombarderos alemanes. Su defensor en el mando era el vicemariscal del aire Trafford Lake Mallory. Su oponente era el vicemariscal del aire Kate Park, el hombre que realmente defendía Londres del Grupo 11, quien argumentaba que el ensamblaje de grandes formaciones aéreas llevaba demasiado tiempo y dejaba a las ciudades desprotegidas durante los minutos críticos de la formación. El debate no fue académico. Se desarrolló mientras Gran Bretaña ardía, y dividió al mando de cazas de la RAF en dos facciones justo en el momento en que más necesitaba la unidad. La historia nunca ha zanjado del todo esta cuestión. Ambos tenían la lógica de su lado. Ambos tenían las consecuencias para demostrar el precio de estar equivocados. Luego llegó el 9 de agosto de 1941. Badr estaba al mando de una operación de reconocimiento sobre la Francia ocupada, operaciones ofensivas en lo profundo del territorio enemigo, cuando algo falló en el cielo sobre Saint-Omer. Los detalles exactos siguen siendo objeto de controversia hasta el día de hoy. Se trató de una colisión en el aire, muy probablemente con otro avión de su misma formación. Su Spitfire quedó destrozado. Badr luchó por salir de la cabina que se desintegraba. Una de sus prótesis de pierna quedó atrapada entre los restos. Por un instante, suspendida entre el avión y el cielo abierto, lo único que le salvó la vida fue que la pierna se desprendió de su cuerpo. Saltó en paracaídas sobre la Francia ocupada por los alemanes. Aterrizó en un campo. Y aquel hombre a que la RAF había declarado no apto para el servicio se convirtió en prisionero del Tercer Reich. Indomable, inquebrantable y ya pensando en cómo escapar. ¿Cómo habría sido la historia si Badr se hubiera quedado en ese escritorio en 1933? Deja tus comentarios. La conversación siempre es extraordinaria. Existe un tipo particular de desafío que no se anuncia con ruido. Simplemente continúa, en silencio, sin descanso, hasta que el mundo no tiene más remedio que prestarle atención. Douglas Badr llevó esa rebeldía al cautiverio del mismo modo que la había llevado a cada cabina de mando, como si la rendición fuera un concepto inventado por otras personas por razones que nunca le habían resultado convincentes. Para su gran sorpresa, los alemanes se encontraron con un prisionero diferente cualquiera que hubieran conocido. La noticia de la captura de Badr se extendió rápidamente por la Luftwaffe. Adolf Galland, el as de la aviación más célebre de Alemania, solicitó que Badr fuera llevado a su aeródromo, no como trofeo, sino como invitado. Un piloto reconociendo a otro a través de la maquinaria bélica. Galland permitió a Badr sentarse en la cabina de un Messerschmitt Bf 109. A través de la Cruz Roja, gestionó la entrega de una prótesis de pierna, después de que la de repuesto de Badr se perdiera entre los restos del avión sobre Saint-Omer. La RAF, en uno de los gestos más notables de la guerra, recibió permiso para transportar la prótesis a la Francia ocupada sin que el avión fuera atacado, incluso en la maquinaria de la guerra total. Douglas Badr ocupaba una categoría propia, pero los alemanes cometieron un error de cálculo crucial. Consideraron su cautiverio como el final del conflicto. Badr lo interpretó como un cambio de campo de batalla. Intentó escapar casi inmediatamente después de llegar a su primer campo de prisioneros. Fue trasladado. Lo intentó de nuevo. Finalmente, fue enviado al castillo de Colditz, la instalación de alta seguridad del Reich para prisioneros considerados demasiado obstinados, demasiado problemáticos o demasiado peligrosos para el confinamiento ordinario. Fue, a su manera, una forma de reconocimiento. En Colditz, Badr no se amedrentó. Organizó, incidió, mantuvo vivo el espíritu de resistencia en hombres que llevaban años alejados de la guerra. La institución que antes le había impedido entrar en la RAF había sido sustituida por otra que le impedía el acceso, y él las trataba a ambas con el mismo desprecio. La liberación llegó en abril de 1945. Las fuerzas estadounidenses alcanzaron Colditz, y Douglas Badr salió caminando sobre las piernas que ya habían sobrevivido a imperios. Los años de la posguerra revelaron la dimensión final, y quizás la más importante, de quién era realmente este hombre. Podría haberse retirado al mundo de la leyenda. Muchos hombres de su generación lo hicieron. Vivieron de su reputación,
decenas, discursos y la cómoda distancia que les brindaba el recuerdo. Vader eligió de forma diferente. Dedicó una energía extraordinaria a trabajar con personas amputadas, tanto civiles como militares. Visitaba hospitales. Se sentaba con hombres que acababan de perder extremidades y aún no habían encontrado motivos para creer que la pérdida era superable. No les ofrecía filosofía, les ofrecía pruebas. Él era la prueba. Shell Oil Lo Contrato. Volvió a volar, tanto en vuelos privados como comerciales, disfrutando de la experiencia. Fue nombrado caballero en 1976. Falleció en 1982 en Londres, de un ataque al corazón, cuando regresaba a casa tras una cena en la que había pronunciado un discurso sobre la importancia de no aceptar jamás los límites que otros imponen a la vida. Para un hombre como Douglas Vader, la coincidencia de los momentos parecía menos casual y más propia de un autor. Pero aquí está la verdad que la historia tiende a enterrar bajo las medallas y la biografía. La RAF, que lo licenció en 1933, no era una institución formada por hombres crueles. Era una institución formada por hombres que habían construido su comprensión de potencial humano sobre la base de la suposición de la perfección física. Vader no solo cuestionó esa suposición, sino que la desmanteló de forma tan contundente que la propia RAF se vio obligada a reescribir su doctrina sobre la aptitud física de los pilotos en los años siguientes. Su historia no solo demostró que un hombre sin piernas podía volar, demostró algo mucho más inconveniente para las instituciones de todo el mundo: que los sistemas diseñados para medir la capacidad humana casi siempre miden las cosas equivocadas, y que los hombres que cambian la historia rara vez son aquellos que el sistema seleccionó, casi siempre son aquellos que intentó descartar. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que ame la historia real. Estas son las historias que merecen llegar más lejos de lo que un algoritmo puede hacer. Suscríbete a Tácticas Ocultas si crees que estas son las voces que la historia merece escuchar. Cada historia aquí se elige porque importa, no porque sea fácil. Y si la rebeldía de Douglas Vader te impactó, la próxima historia que te espera en este canal te conmoverá igual. Búscala, mírala, porque la historia real nunca se queda sin hombres a quienes el mundo intentó olvidar.